Me llamo Carmen, tengo 75 años y toda una vida que contar. No es fácil llegar a esta edad y mirar hacia atrás con una mezcla de orgullo y dolor. A los 75, lo que te queda son los pocos amigos y la familia. Pero cuando ella me dijo aquello, mi vida dio un vuelco. Y cuando pienso en lo que pasó, parece una pesadilla de la que no puedo despertar. Muchas veces, la vida nos pone a prueba y sale a relucir la verdadera cara de las personas. Pero nadie estaba preparado para lo que ocurrió en mi cumpleaños 75. Esperaba una fiesta sencilla, una reunión familiar, una muestra de cariño, como siempre hicimos todos estos años. No pedí mucho, nunca fui de pedir, solo soñaba con la presencia de las personas que amaba. Pero cuando entré en la sala de mi casa, todo era diferente. Mi cuñada, doña Mercedes, ya estaba allí, con su sonrisa cínica y esa mirada que siempre me hizo desconfiar de sus intenciones. En ese momento, mi hija y mi nuera también estaban presentes, y pensé que sería una celebración tranquila, sin sorpresas. Pero en vez de un felicidades, fui recibida con palabras afiladas que cortaron mi alma. Doña Mercedes, con su voz cargada de desprecio, me dijo: «Deberías estar en un ataúd, Carmen. Nadie soporta verte aquí ya». Aquello resonó en mi mente como un trueno. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero me contuve. No quería darle el gusto de verme debilitada. Sabía que no sería fácil, pero no imaginé que llegaría a este extremo. Fue entonces cuando reveló la verdadera pesadilla. Aquellas palabras no eran solo un insulto. Había contratado un funeral para mí. No sabía qué pensar. ¿Cómo podía hacerme esto, mi propia cuñada? Con el corazón apretado, casi sin poder respirar, mantuve la calma. Intenté entender la razón de todo aquello, pero no había explicación, ninguna razón posible. Había perdido mi autonomía, mi respeto, hasta mi humanidad, a los ojos de aquella mujer. Lo hizo para demostrar que su opinión era más fuerte que mi valor. Sabía que siempre se había sentido superior a mí, pero nunca pensé que llegaría a tal humillación. Estaba convencida de que yo no era más que una vieja sin importancia. El dolor de aquella palabra, ataúd, resonaba dentro de mí. Lo que más me dolía no era el insulto, sino la certeza de que, en su mente, yo ya había perdido mi razón de existir. Con mi voz temblorosa, le pedí que se marchara. Quería que saliera de allí, pero ella solo sonrió. Dijo que el funeral ya estaba programado. La humillación estaba consumada. Miré alrededor, vi a mi hija y mi nuera, y me invadió la sensación de abandono. Estaban paralizadas, sin palabras, como si aquel momento fuera una simple película que no les concernía. En ese instante, mi pensamiento fue claro y decidido. Necesitaba encontrar una forma de recuperar mi autonomía. No podía seguir siendo tratada como una carga, una persona descartable. En el fondo, sabía que tenía que actuar. Por más humillante que fuera, no podía permitir que ese dolor fuera en vano. No ese día, no en ese cumpleaños. Apenas pude digerir lo ocurrido aquella tarde, pero el dolor que sentí pronto se transformó en rabia. Sabía que no podía dejarlo pasar, no sin luchar. No era solo la humillación pública lo que me hirió, sino la idea de que mi dignidad y la memoria de toda una vida estaban siendo destruidas como si nada valiera la pena. ¿Por qué mi cuñada, esa mujer tan rencorosa, tenía tanto poder sobre mí? Quería respuestas, pero más que respuestas, quería recuperar el control de mi propia vida. Aquella noche, sin embargo, fue un verdadero punto de inflexión. No quería estar sola, no en ese momento. Así que llamé a la única persona que siempre me escuchó, mi amigo abogado, Antonio. Él fue mi mentor durante toda la vida. Cuando era más joven, siempre me ayudó a entender las complejidades de la vida, y cuando los tiempos eran difíciles, fue quien me apoyó para mantener la cabeza alta. «Carmen, ¿qué ha pasado?», me preguntó, con su voz suave, reconociendo mi tono de aflicción. Le expliqué todo con calma, mientras él escuchaba atentamente. Con cada palabra, su expresión se volvía más seria. Cuando terminé, fue directo al grano. «Tienes derecho a actuar. No es solo una cuestión de justicia, Carmen, es también una cuestión de respetar tu dignidad. Voy a ayudarte». Fue entonces cuando empecé a entender que, para recuperar mi dignidad, necesitaba actuar de forma práctica y legal. No podía esperar que mi familia me entendiera de inmediato,
ni podía contar con su apoyo para darme la autonomía que ahora sentía que merecía. Lo que necesitaba era respaldarme en las leyes. No iba a permitir que la humillación quedara sin respuesta. Antonio me orientó a hacer un análisis de mis opciones legales, y tras algunas discusiones decidimos que debía abrir un NIF para formalizar lo que venía haciendo en casa desde hace años: recibir visitas, hospedar a amigos y familiares, e incluso ofrecer algunos servicios como asesoramiento sobre cómo cultivar plantas en mi jardín, algo que siempre hice con mucho cariño y dedicación. Iba a cobrar por ello, no como una venta agresiva, sino como algo que reflejara el valor de mi trabajo y, más importante, de mi autonomía. A partir de entonces, sería la dueña de mi destino, sin que nadie me tratara como una dependiente o una carga. No sabía mucho sobre cómo empezar un NIF, pero Antonio se ofreció a ayudarme a dar los primeros pasos. Me lo explicó todo de manera sencilla, que era posible formalizar el cobro por los servicios e incluso por el hospedaje que siempre ofrecía a amigos y familiares. Me presentó a una contable, Maribel, que quedó encantada con la idea de transformar mi amor por ayudar en algo más profesional. Vamos a crear algo sencillo, Carmen. Una tabla de precios, una forma de que tengas el control y también garantizar que nadie más te humille por ofrecer lo que ya haces de forma tan generosa. ¿Qué te parece? Aquellas palabras tocaron profundamente mi corazón. Por primera vez, sentía que, con la ayuda de las leyes y de personas confiables, podría volver a ser dueña de mi propio destino. Lo más importante era que, mediante una decisión práctica y legal, estaría tomando las riendas de mi vida nuevamente. Ya no sería vista como la vieja, la jubilada sin propósito. Mi valor sería reconocido. A la mañana siguiente, comencé a prepararme para esta nueva fase. El proceso de abrir mi NIF no sería rápido, pero la sensación de estar actuando, de tomar control, era liberadora. No sabía cómo reaccionaría mi familia, pero a partir de ese momento estaba dispuesta a enfrentar cualquier cosa para reconquistarme. Mi primer paso sería crear reglas claras. Empezaría con una pequeña tabla de precios. No sería nada exorbitante, pero lo suficiente para mostrar que lo que hacía tenía valor. Estaba decidida. El NIF representaría no solo un número en el papel, sino el símbolo de mi resistencia y mi autonomía. Y nadie más, nunca más, diría que yo era una carga para la familia. Con el NIF en marcha, sentí un nuevo aliento en mi vida. El simple hecho de saber que estaba formalizando mi trabajo me daba una sensación de pertenencia. Ya no estaba al margen. Ya no era una vieja que solo ocupaba espacio en la casa de hijos o parientes. Estaba dando pasos concretos para mostrar a todos que aún tenía mucho que ofrecer. La tabla de precios fue mi primera gran victoria. Maribel, la contable, hizo un excelente trabajo, montando un documento sencillo, pero que dejaba claro el valor de cada servicio que ofrecía, desde el cuidado de plantas hasta la acogida de amigos que buscaban descansar en mi casa. Había algo simbólico en cobrar por algo que siempre di gratis: cariño, cuidado, espacio. Esto me hizo entender que el amor propio no debería ser gratuito, como los demás siempre pensaron. Tenía que dar un valor a mi tiempo, a mi trabajo, a lo que hacía con mis manos y mi corazón. Con la tabla de precios lista, me sentí más preparada. Ya había hablado con Antonio y, con su ayuda, decidí dar el siguiente paso: confrontar a mi familia, enfrentar a aquellos que me vieron como una persona que ya no tenía voz. No sabía qué esperar, pero algo dentro de mí ya sabía que ese momento de confrontación era inevitable. No sería más fácil, pero sería necesario. Invité a mi hija y a mi yerno a una conversación. Estaba nerviosa, sin saber si me apoyarían o si todo acabaría en otra discusión amarga. A la hora señalada, llegaron a mi casa y los recibí con la mayor serenidad que pude reunir. Estaba decidida a hacerme escuchar. La conversación empezó con un intercambio de cortesías, pero pronto mi yerno, como siempre, comenzó a mostrarse impaciente. Nunca le gustaron mucho mis iniciativas. Siempre me veía como alguien que solo estaba allí para ayudar, sin aportar un valor real. Y la frase que dijo luego me hirió, una vez más. Lo que estás haciendo, mamá, es solo una manera de engañarte. Estás intentando vender algo que debería ser gratis. Aquellas palabras me golpearon como un puñetazo.
Lo que él no entendía, o no quería entender, era que lo que estaba haciendo no trataba de vender algo, sino de darme un valor. No entendía que hablaba de un respeto que necesitaba conquistar para mí misma. Pero esta vez no me desanimé. Lo miré y dije, con firmeza, ya no soy tu responsabilidad, y lo que estoy haciendo es un camino para conquistar la autonomía que vosotros me quitasteis. Mis palabras quedaron en el aire, pesadas, como una tormenta que aún estaba por llegar. Mi hija, que hasta ese momento había permanecido en silencio, me miró con una mezcla de sorpresa y aprensión. Sabía lo que estaba diciendo, pero no sabía cómo reaccionar. Fue un silencio incómodo, pero necesario. Yo sabía que aquello sería un punto de inflexión. Entonces, con la calma que pude reunir, fui clara. No soy una carga y no voy a ser tratada como tal. Tengo mucho que ofrecer y no voy a aceptar más que me traten como si fuera invisible. Y fue allí, en medio de aquella sala, donde siempre me sentí acogida, donde por primera vez pude mirarme al espejo y ver a una mujer fuerte y decidida. Estaba tomando el control y a pesar de todas las críticas que tendría que enfrentar, sabía que ya no había vuelta atrás. Al final de la conversación, ellos no estuvieron de acuerdo con lo que estaba haciendo, pero lo que realmente importaba era que yo ya estaba decidida. Había dado el primer paso en busca de mi autonomía. Podían aceptarlo o no, pero mi camino ya estaba trazado. Ahora, el siguiente paso sería consolidar mi posición, mantener el control y demostrar que lo que estaba haciendo no era solo una fase o un capricho de vieja. Era la conquista de una mujer que había decidido no ser más invisible. La conversación con mi hija y mi yerno fue un punto de inflexión, pero lo que realmente empezó a marcar la diferencia fue la sensación de que, ahora, tenía una base sólida para sostener mis decisiones. Estaba claro que, por más que ellos no entendieran la importancia de esto, lo que yo hacía tenía valor. Y a partir de ese momento, todo comenzó a cambiar. Ya no eran las palabras de desprecio las que resonaban en mi mente, sino la certeza de que estaba luchando por algo mayor, mi libertad y mi dignidad. El siguiente paso fue realmente el más desafiante: poner en práctica lo que había comenzado. Ya no podía contar solo con el apoyo de Antonio y Maribel. Necesitaba más que eso. Entonces, empecé a planear mi primera acción concreta. Necesitaba mostrar que este nuevo paso no era solo un acto simbólico, sino algo que podría ser real y eficaz. Y lo primero que pensé fue vender la idea de que mi casa podría ser, efectivamente, un lugar para hospedar personas que buscaban descanso, un sitio donde pudiera ofrecer un paquete completo: acogida, desayuno, cuidado de plantas y todo lo que ya hacía gratis. Era una manera de valorar lo que sabía hacer mejor y además transformarlo en algo que me generara una fuente de ingresos. La estrategia era simple pero eficaz. Montaría una tabla de precios según el tiempo de estancia y los servicios prestados. Decidí crear paquetes para diferentes perfiles de personas. La idea de cobrar por el hospedaje en mi casa, algo que siempre hice sin esperar nada a cambio, fue lo que realmente me hizo entender cuánto mi autonomía estaba ligada a mi esfuerzo por construir algo sólido. La tabla estaba lista. La miré con una mezcla de orgullo y nerviosismo. Al fin y al cabo, ¿cómo alguien de mi edad conseguiría convencer a la gente de pagar por algo que ya hacía de forma gratuita? Y además, ¿cómo reaccionaría mi familia? Sabía que mi cuñada, doña Mercedes, la persona que me había humillado más duramente, no lo entendería. Pero ya no me importaba tanto. Era hora de actuar y de alguna forma demostrarle a ella y a todos que no estaba allí para ser vista como una simple anciana. Era una mujer con su propia vida, con su propia voz y, sobre todo, con el derecho de vivir y decidir lo que fuera mejor para mí. Con el plan en mente, llamé a algunos amigos más cercanos para probarlo. Les pedí opinión sobre lo que estaba haciendo y, para mi sorpresa, muchos se mostraron entusiasmados. No veían aquello como una actitud arrogante, sino como una forma de levantarme y hacer que las cosas sucedieran. Esto me dio la confianza de que estaba en el camino correcto. Comencé a divulgar lo que estaba haciendo a personas de confianza, incluso algunas de mi comunidad. Recibí mucho apoyo, pero también algunas críticas. Y claro, doña Mercedes no tardó en aparecer. Se acercó,
con esa mirada desdeñosa, como si hubiera venido solo para verme tropezar. Sentada en la sala, intentó ocultar el desdén con una sonrisa forzada. ¿De verdad crees que alguien va a querer pagar por quedarse aquí, Carmen?, preguntó, casi burlándose de mi iniciativa. La miré, ahora sin miedo. Estaba lista para enfrentar cualquier juicio. Sí, Mercedes, lo creo. Y tú, al contrario que yo, no vas a tener nada que decir al respecto. Me mantuve firme. Ella se levantó, hizo un gesto de desprecio y se marchó, sin decir nada más. Fue el fin de aquella conversación. Lo que nadie sabía era que, en ese momento, yo ya estaba preparándome para el siguiente paso: hacer que mi casa fuera no solo un espacio de acogida, sino también un lugar de respeto, donde las reglas serían claras y el valor de mi presencia no podría ser ignorado más. Y así, con cada paso, me fui acercando a mi libertad financiera y emocional. Lo que más me daba fuerza ahora no era el rechazo, sino la conciencia de que estaba moldeando mi futuro. Estaba finalmente poniendo mi amor propio en práctica, con el poder de mi voz y mis decisiones. Y, más que nunca, sabía que nadie me quitaría ese derecho. La respuesta de doña Mercedes fue solo un pequeño obstáculo en mi camino, pero su intento de menospreciar lo que estaba haciendo sirvió para solidificar aún más mi decisión de seguir adelante. Ya no estaba a merced de los juicios ajenos. Tenía una misión ahora: recuperar mi dignidad y mostrar que mi vida y mi tiempo tenían valor. Con mi tabla de precios en mano y mi plan de acción más estructurado, comencé a divulgar la idea entre la gente de mi comunidad. La primera reacción fue de desconfianza, pero pronto se transformó en curiosidad. Sabía que para quienes me conocían, la idea de cobrar por un espacio que siempre ofrecí gratis parecía extraña. Pero lo que realmente estaba vendiendo era la idea de un nuevo comienzo, de una mujer que por fin tomaba el control de su vida. La primera cliente en aceptar fue doña Teresa, una mujer mayor, amiga de toda la vida. Siempre fue muy respetuosa y, incluso sin saber qué esperar de mi nueva iniciativa, vio en mí el coraje y la determinación que siempre busqué. Me contrató para un paquete de hospedaje para su hija que venía de la ciudad para una visita. Me preparé para recibirla con todo el cariño, pero también con la conciencia de que estaba haciendo esto con un objetivo claro. La mañana en que su hija llegó, me di cuenta de que lo que estaba haciendo no era solo una forma de garantizar mi autonomía financiera. Era también una manera de conectarme con la gente de forma más profunda, ofreciendo un espacio de acogida y cuidado genuino. Allí, en medio de aquella mañana soleada, con la mesa puesta y un café recién hecho, percibí que estaba haciendo lo que siempre supe hacer mejor: cuidar. Las semanas siguientes fueron una montaña rusa emocional. Mientras algunas personas empezaron a elogiar la idea e incluso a contratarme, otras se mostraron sorprendidas, incómodas o hasta un poco envidiosas. Lo que más me dolía era el silencio de mis hijos, y principalmente de mi hija. Ella no dijo una palabra. Simplemente se mantuvo alejada, como si fuera imposible aceptar que su madre estaba creando algo por cuenta propia. La distancia entre nosotras crecía, y sentía que, al tomar este camino, estaba desafiando lo que ella esperaba de mí. Una tarde, después de un largo día de trabajo, recibí una llamada de mi hija. Cuando contesté, estaba visiblemente nerviosa. «Mamá, no estarás pensando en serio en esto, ¿verdad?», dijo, tratando de disimular la incomodidad en su voz. «No entiendo por qué tienes que hacer todo esto. Ya estás demasiado mayor para estar metiéndote en estas cosas. Esto no es para ti». Aquellas palabras cayeron como piedras pesadas sobre mi pecho. Era como si me estuviera diciendo que no tenía derecho a nada más que ser dependiente, vivir bajo la sombra de otros. Pero, esta vez, no me callé. «Soy dueña de mi vida, hija. Estoy haciendo esto para mí, no para ti, no para nadie. Y sí, tengo el derecho de ser autónoma, de valorarme». Se quedó en silencio un momento, y lo que más me impresionó fue la tristeza que sentí en el fondo de su voz. No solo estaba preocupada, se sentía amenazada por mi transformación. Y, aunque sabía que mi hija aún no entendía, sabía también que estaba actuando con el corazón, y que poco a poco percibiría que esto no era una rebeldía contra ella, sino una forma de vivir con dignidad y amor propio. Pero esta fase
No sería fácil. Sabía que el verdadero examen apenas comenzaba. Con cada nuevo paso que daba, más difícil se volvía conquistar la aceptación de los demás. Y, al mismo tiempo, más importante se volvía mi propia aceptación. Estaba empezando a darme cuenta de que el valor de mi camino no estaba en convencer a los demás, sino en convencerme de que merecía ser respetada, que mi tiempo y mi energía tenían un valor legítimo. El primer gran enfrentamiento había sido superado, pero sabía que muchos otros aún vendrían. El verdadero desafío era mi propio camino de autoconocimiento y de consolidación de mi autonomía. El impacto de mi primer paso hacia la autonomía financiera y emocional fue más profundo de lo que imaginaba. Aunque todavía hubiera resistencia, tanto de mi familia como de algunas personas a mi alrededor, sabía que lo que estaba construyendo era mucho más que una simple estrategia para generar ingresos. Me estaba reconectando conmigo misma, redescubriendo mi valor y mi capacidad de actuar por mí misma. Lo que más me sorprendió, sin embargo, fue darme cuenta de que este cambio no solo afectó a mi vida, sino a la vida de las personas a mi alrededor. Comencé a percibir, poco a poco, que mi decisión de levantarme estaba haciendo reflexionar a la gente sobre sus propias vidas. Algunos familiares que antes me veían como una persona pasiva, sin mucha voz, empezaron a tratarme con más respeto. Empezaron a preguntarse si, por casualidad, no estaban descuidando sus propias oportunidades de crecimiento y autosuficiencia. Ya no buscaba aprobación, pero aquello fue como un reflejo que iluminó algunos rostros de mi familia. Sin embargo, mi cuñada, doña Mercedes, todavía no había dado tregua. Continuaba empeñándose en menospreciarme en todas las conversaciones. En cada oportunidad me recordaba mi edad avanzada y lo mucho que no debería estar metiéndome en estos negocios. Pero, en lugar de desanimarme, esto solo me daba más fuerza. Sabía que, en algún momento, se daría cuenta de que no era capaz de disminuirme. Fue cuando mi hija finalmente se acercó a mí, después de semanas de silencio. Parecía incómoda, pero había algo genuino en su mirada, algo que me decía que la situación estaba empezando a cambiar. Nos sentamos en la cocina, esa cocina que siempre fue el corazón de mi casa. Me miró durante unos instantes y finalmente dijo: «Mamá, no entendía lo que estabas haciendo, pero ahora veo que esto es importante para ti, solo que no sabía cómo manejarlo». La miré sin saber qué decir. Sus palabras no quitaron el peso que aún sentía, pero, al mismo tiempo, me mostraron que algo se estaba moviendo dentro de ella. Estaba empezando a entender que lo que había hecho no era una reacción impulsiva, sino una decisión que venía del fondo de mi alma. No era solo por dinero, no era solo por lo que podía ganar, era por recuperar mi dignidad, mi valor y la certeza de que merecía más que ser vista como una vieja sin utilidad. En ese momento, sentí un alivio profundo. Estábamos, de alguna forma, reconectándonos. No de forma fácil, no de forma inmediata, pero de forma real y significativa. Para mí, esa conversación fue un hito. No solo porque ella hubiera entendido, sino porque yo también aprendí que, para conquistar respeto, era necesario primero respetarme a mí misma. Doña Mercedes, por otro lado, no se había rendido. Volvió a intentar disminuirme, pero ya no tenía el poder que una vez tuvo. Me sentía fortalecida. A diferencia de antes, ya no necesitaba su aprobación, ni la de nadie. Lo que necesitaba, ahora, era seguir mi camino, sin miedo, sin culpa, con el corazón abierto y la mente firme. El verdadero cambio, sin embargo, no estaba solo en cómo mi familia estaba reaccionando hacia mí. La verdadera transformación ocurría dentro de mí. Ya no me veía como la vieja que vivía a la sombra de los demás. Ahora era una mujer que tomaba decisiones, que hacía elecciones y que, sobre todo, estaba dispuesta a vivir la vida que merecía. Ya no me importaban los juicios. Mi valor estaba siendo construido con acciones concretas, con valentía y, sobre todo, con amor propio. El camino estaba lejos de ser fácil, pero a partir de ese momento, cualquier obstáculo que surgiera sería solo una oportunidad más para reafirmar quién soy. Una mujer que, a lo largo de los años, aprendió a amarse y respetarse. Y por más difícil que fuera el camino,
Sabía que nada podría quitarme la certeza de que estaba en el lugar correcto, haciendo lo que era correcto para mí. Después de semanas de intentos y errores, algo comenzó a transformarse en mí. Sabía que el viaje hacia la autonomía sería difícil, pero, al mismo tiempo, estaba sintiendo un poder que no conocía dentro de mí. Con cada nuevo paso que daba, el peso de la humillación de doña Mercedes y de las palabras rudas de mi hija empezaba a desaparecer, como si la brisa de una nueva vida estuviera lentamente borrando las marcas de un pasado doloroso. Mi casa comenzó a transformarse. Las visitas se volvieron más frecuentes. Personas de mi comunidad que, durante tanto tiempo, me veían solo como una anciana jubilada, ahora me trataban con más respeto. Y a medida que el movimiento en torno a mi pequeño negocio crecía, me daba cuenta de que la gente se estaba impresionando no solo con lo que hacía, sino con mi valentía de dar este paso. Había algo mágico en la forma en que las cosas estaban sucediendo. No solo estaba rescatando mi dignidad, sino que también estaba creando nuevas conexiones, nuevas amistades e incluso nuevos sentimientos de pertenencia. Lo que antes parecía imposible, que mi casa fuera más que un espacio de descanso, sino un lugar de intercambio y valor, se estaba concretando. Pero fue con la llegada de una nueva cliente, doña Elena, que todo cambió. Doña Elena era una mujer de mediana edad, elegante, que vivía en una ciudad vecina y buscaba refugio del ajetreo de la vida urbana. Buscaba un lugar tranquilo y acogedor, donde pudiera relajarse, escribir y reconectarse consigo misma. Cuando llegó a mi casa, sentí que mi misión se estaba solidificando. Parecía ser el tipo de persona que sabía ver el valor en las pequeñas cosas. Doña Elena quedó encantada con la casa y con la energía que yo transmitía. Dijo que tenía una forma especial de acoger a la gente, algo que no encontraba en muchos lugares. Durante su estancia, me dijo, en una de nuestras conversaciones en el jardín, que estaba sorprendida con la forma en que yo, una mujer de 75 años, estaba conquistando mi espacio, como si fuera una joven llena de sueños. Carmen, no tienes idea del impacto que tienes en la vida de las personas. Eres un ejemplo para mí, para todos nosotros. Esas palabras se quedaron conmigo durante días. Algo en ellas tocó profundamente mi alma. Nunca me imaginé siendo ejemplo para alguien. Durante años fui considerada invisible, olvidada, como si mi edad y mi pasado no tuvieran relevancia. Pero ahora, alguien me estaba viendo como una mujer de valor, con una historia, con experiencias y con el poder de transformar la vida de las personas. No importaba la edad, no importaba el tiempo. Lo que importaba era lo que hacía con lo que me habían dado. Con doña Elena comencé a entender el verdadero significado de autonomía. No era solo sobre dinero, trabajo o reconocimiento. Era sobrevivir de manera que pudiera mirarme al espejo y decir, soy suficiente, merezco todo lo que estoy conquistando. Pero, para que esta transformación fuera completa, sabía que aún necesitaba enfrentar uno de los mayores desafíos, mi propio miedo. El miedo a que, en el fondo, no fuera realmente capaz. El miedo a que esta autonomía que estaba construyendo fuera solo un reflejo de mi deseo de escapar del dolor del abandono. El miedo a ser rechazada nuevamente. Pero, a medida que pasaban los días, ese miedo iba disminuyendo, pues estaba empezando a vivir la realidad que, durante tanto tiempo, me parecía distante. Estaba, finalmente, siendo yo misma. Doña Elena permaneció en mi casa durante una semana, y al marcharse, me dejó una carta. En ella, escribió que sentía una enorme gratitud por haber tenido la oportunidad de conocer a alguien tan fuerte, tan llena de vida. Me dijo que yo había sido, para ella, una verdadera mentora. Leí y releí esa carta innumerables veces. Me recordó que, por más que la vida hubiera sido dura, todavía tenía mucho que ofrecer. No solo me estaba ayudando a mí misma, sino que estaba ayudando a otros a ver algo mayor, más profundo. Estaba ayudando a mostrar que la verdadera fuerza no viene de la juventud, sino del coraje de reinventarse, de levantarse cuando todo parece perdido. A lo largo de esa semana, comencé a darme cuenta de que, sí, había llegado hasta aquí por una razón. Había algo mayor en juego, y al mirar hacia atrás, comencé a entender que todo el sufrimiento que había vivido, toda humillación,
todo dolor, me estaba moldeando para algo grandioso. Estaba recuperando mi autonomía y, más importante, recuperando mi paz interior. Mientras mi vida empezaba a cambiar de formas que jamás hubiera imaginado, comencé a darme cuenta de que el camino de la autonomía no era solo sobre lo que estaba construyendo externamente, sino también sobre lo que estaba ocurriendo internamente. Al recibir a doña Elena y otras personas que venían en busca de descanso y acogida, percibía que mi proceso de sanación y transformación estaba ocurriendo junto con el de ellas. Cada persona que pasaba por mi casa traía consigo un pedacito de mi propia historia, y al acogerlas me sentía más fuerte, más capaz de entender que la autonomía verdadera es aquella que comienza en nuestro interior. Sin embargo, las viejas heridas familiares aún no estaban curadas. Sabía que, por más que el reconocimiento de algunas personas me diera fuerza, la verdadera prueba vendría cuando fuera confrontada nuevamente por aquellos que me humillaron. Y fue exactamente lo que sucedió. Una semana después de que la hija de doña Elena se marchara, recibí una visita inesperada. Era mi hija. Entró por la puerta con una expresión que ya conocía bien, mezcla de enfado, preocupación y quizás una pizca de arrepentimiento. Miró alrededor sin saber qué decir hasta que finalmente tomó valor. «Mamá, he venido a pedirte disculpas. No entendía lo que estabas haciendo. Tenía miedo de perderte y pensé que este cambio era una señal de que te estabas alejando de mí. Pero ahora, viendo lo que estás consiguiendo, me doy cuenta de que estaba equivocada. Estaba nerviosa, los ojos llenos de lágrimas. Aquello me conmovió profundamente, más de lo que imaginaba. Durante tanto tiempo, fue mi mayor fuente de dolor, pero ahora estaba allí, frente a mí, buscando reconocer mi valor. No sabía qué responder inmediatamente. Todo lo que quería era abrazarla, decirle que la entendía, que sabía que solo intentaba protegerme, pero también quería dejar claro que, en este proceso, la única persona que realmente podía salvarme era yo misma. Sé que tuviste miedo, hija. Yo también lo tuve. Pero este proceso no es sobre alejarme de ti. Es sobre finalmente encontrarme. Ya no quiero ser vista como la anciana que no tiene valor, la mujer sin voz. Quiero ser respetada, y no hay nada malo en ello». Se quedó en silencio un momento, como si mis palabras hubieran caído sobre ella como un peso, pero también como un alivio. Me miró con una nueva mirada, quizás finalmente entendiendo la profundidad de lo que estaba haciendo. En lugar de un simple pedido de disculpas, lo que percibía allí era un renacimiento para nuestra relación. La conversación fue difícil, pero al mismo tiempo fue uno de los momentos más liberadores de mi vida. Sabía que a partir de ese instante nada sería como antes. No porque las cosas fueran a cambiar de la noche a la mañana, sino porque aquel pequeño intercambio de palabras, aquella petición de disculpas, me dio la sensación de que estaba haciendo lo correcto. Estaba recuperando mi autonomía, no solo financiera, sino emocional. Podría haber elegido el camino más fácil, el de la resignación, de conformarme con la manera como siempre fui tratada. Pero, en lugar de eso, elegí luchar, y esa lucha me estaba transformando en una mujer más fuerte, más decidida. Una mujer capaz de dar la vuelta, de recomenzar cuantas veces fuera necesario. Fue también en ese momento cuando me di cuenta de que ya no podía cargar con el peso del pasado. No podía seguir aferrada a aquellos recuerdos de humillación, aquellas marcas dejadas por quien nunca me respetó. Necesitaba de hecho mirar hacia adelante, y, cuando miré a mi hija, pude percibir que, finalmente, estábamos más cerca. Tal vez aún hubiera heridas, pero por primera vez había también una esperanza de sanación. Mi viaje aún no estaba completo, pero cada día que pasaba me acercaba más a quien realmente era, y nadie podría quitarme eso, por más difícil que fuera. Había decidido que ya no sería invisible. Era Carmen, una mujer de 75 años, con el coraje de recomenzar, de transformar su vida, de reconectarse con su propio valor. Y nada, ni nadie, podría borrar eso. A partir de ese momento, mi vida tomó una nueva dirección. No solo me vi más fuerte, sino también más serena. Mi hija había finalmente entendido que lo que estaba haciendo no era una forma de alejarme de ella, sino de acercarme a mí misma, y eso, por sí solo, ya era una gran victoria. Pero incluso con ese peso menos en mi corazón,
sabía que aún había más por hacer. La lucha por mi autonomía no terminaba allí. Doña Mercedes, como era de esperar, no tardó en hacer una nueva incursión. Cuando apareció en mi casa, ya no era aquella mujer que intentaba humillarme abiertamente. Ahora usaba otra estrategia, el sarcasmo velado. Aparentemente, se había dado cuenta de que ya no podía derribarme con palabras crueles, así que intentaba menospreciar mi nueva empresa de forma sutil. Decía, ¿realmente crees que este negocio va a durar, Carmen? ¿Crees que una tabla de precios va a cambiar tu vida? No hay futuro en esto. Ya sabía que no valía la pena alterarme con sus críticas. Estaba en medio de una transformación, y nada me haría retroceder. La verdad es que, al contrario de lo que ella pensaba, mi viaje ya iba más allá de lo que podía imaginar. Ya no estaba intentando probar nada a nadie, sino a mí misma. Doña Mercedes continuó intentando mostrarse superior, pero en el fondo, sabía que yo había dado un paso irremediable. Me alejé de sus ataques con la certeza de que mi vida ya estaba en mis manos, y por primera vez me sentí genuinamente libre. Libre para decidir mi camino, sin necesitar la aprobación de quien fuera. A medida que pasaban los meses, mi pequeña casa, que ahora se convertía en un espacio de acogida y respeto, prosperaba. Mantenía mis reglas claras, y más importante, mantenía la cabeza alta. No era solo el valor financiero lo que me sostenía, sino la sensación de que estaba haciendo lo que siempre soñé. Ya no era una vida a la sombra de otros, sino una vida con propósito, con valor, con significado. Hasta mi hija empezó a aceptar la idea de que yo tenía mi propio espacio. Visitaba más frecuentemente e incluso ayudaba a organizar algunas actividades. Era una alegría verla de nuevo en mi vida, pero ahora de una forma más saludable. Sabía que, de alguna forma, esto era un reflejo de la transformación que estaba experimentando. Ya no necesitaba someterme a las expectativas de nadie. Estaba construyendo mi propia historia y nadie podría borrarla. Sin embargo, aún había un momento que necesitaba enfrentar, el día de la verdadera prueba. Doña Mercedes, percibiendo que su influencia ya no tenía efecto sobre mí, decidió que, para disminuirme de una vez, tendría que atacar el único punto que aún podría herirme, lo que había hecho con mi vida en los últimos años. Intentó de todo para provocarme, pero con cada intento me veía más fuerte. Lo que temía no era su rechazo. Lo que me asustaba era el miedo a estar equivocada. De repente, me di cuenta de que nunca más me había permitido fallar. La idea del fracaso aún estaba muy presente en mi mente. Fue entonces cuando, en un momento de claridad, percibí algo fundamental. La verdadera libertad no estaba en agradar o convencer a nadie. La libertad estaba en saber que ya había conquistado mi propia paz interior. No necesitaba más validación. El amor propio, que tanto buscaba, ya era una realidad. No se trataba de lo que hacía, sino de lo que me convertía con cada paso. Con esta nueva percepción, me sentí preparada para el enfrentamiento final con doña Mercedes. No sería más una pelea. No se trataría más de quién tenía razón. Se trataría de mostrarle a ella, y a todos, que el verdadero poder está en tener la capacidad de decidir el propio destino. No importa la edad, la opinión de los demás, o las piedras que tiren en tu camino. El poder de elección siempre estuvo en mis manos, y nadie más tendría el derecho de quitármelo. El enfrentamiento con doña Mercedes ocurrió una tarde, cuando finalmente vino a mi casa, intentando menospreciar una vez más lo que había hecho con mi vida. Ya sabía que intentaría desestabilizarme, que intentaría hacerme sentir inferior, pero estaba preparada. Nos sentamos a la mesa, y, mientras hablaba, yo ya sabía que era la última vez que tendría que pasar por esto. Empezó, como siempre, con su tono sarcástico. ¿Realmente crees que este negocio va a durar? Te estás engañando, Carmen. Ya estás demasiado mayor para estas cosas. La escuché, sin enfado, sin prisa. La miré, y por primera vez en muchos años, no sentí necesidad de defender mi elección. Sabía lo que aquello significaba para mí. Sabía que mi vida ya no necesitaba ser validada por otros, especialmente por ella. Cuando terminó de hablar, simplemente la miré y dije, no importa lo que pienses, Mercedes. Lo que importa es que he encontrado mi valor y nadie puede quitarme eso. Doña Mercedes se quedó en silencio, aparentemente sorprendida con mi respuesta.
Por primera vez, parecía no saber qué decir. Intentó continuar con sus críticas, pero su voz falló, como si algo se hubiera roto dentro de ella. Ya no sentía rabia, no sentía dolor, sentía solo compasión. Ella aún estaba atrapada en sus propias inseguridades, pero yo estaba libre. Libre para vivir mi vida de la manera que elegí, sin miedo, sin vergüenza. Lo que ocurrió después fue inesperado. Doña Mercedes se levantó lentamente, y en lugar de marcharse con una última palabra, simplemente se dio la vuelta y se fue, sin más provocación, sin más discusiones. Sabía que ya no tenía control sobre mí, y tal vez también sabía que lo que había conquistado era real y ya no podría ser deshecho. A partir de ese día, mi vida tomó un rumbo más tranquilo. La relación con mi hija se estabilizó y comenzó a apoyar más mis decisiones, incluso ofreciéndose para ayudarme a expandir mi pequeño hospedaje. Hasta mis nietos empezaron a verme con otros ojos, más admirados con la mujer fuerte e independiente en la que me estaba convirtiendo. El proceso de sanación no fue fácil, pero la sensación de estar al control de mi vida fue liberadora. Y, al mirar hacia atrás, a aquella mujer que fue humillada, despreciada y tratada como invisible, veo que ya no existe más. Me convertí en alguien que sabe su valor, alguien que, por más difícil que fuera, siempre tuvo la fuerza necesaria para recomenzar. Ahora, a los 75 años, con un NIF formalizado y una casa llena de amor y respeto, entiendo que la verdadera autonomía no es solo una cuestión de dinero o estatus. La verdadera autonomía es aquella que viene del interior, de saber que, independientemente de lo que otros piensen, tú tienes el poder de decidir tu propio destino. Y fue con esa certeza que finalmente pude mirarme al espejo y ver a la mujer que siempre fui. Una mujer fuerte, una mujer capaz de luchar por sí misma y, más importante, una mujer que eligió respetarse y valorarse. Y nadie más podría quitarme eso.